Un fino reguero de lágrimas corría por la mejilla de Lucía, mezclándose con las manchas desteñidas de su desteñido uniforme azul. En la sala de descanso, tenuemente iluminada, se desplomó en una silla de metal, con las manos temblorosas bajo unos guantes amarillos desgastados. Afuera, la ciudad de cristal y acero latía de ambición. Dentro, el silencioso desamor de una mujer soltera amenazaba con destrozar el orden silencioso de un imperio. ¿Por qué me tratan como si fuera invisible?, susurró a la habitación vacía, con la voz quebrada por el peso de años de humillación. Tras la puerta, invisible, estaba Javier Saldívar, el millonario cuyo nombre brillaba en las torres de cristal, ahora congelado por el dolor ajeno. Por primera vez en años, dudó. Este no era un desafío que pudiera resolver con dinero ni estrategia. Mientras los hombros de Lucía se estremecían, Javier sintió un dolor desconocido. Una culpa, aguda y fría, que atravesaba el desapego que había impulsado su éxito. Esta noche, las fronteras entre amo y sirviente, poder e impotencia, se difuminaban con cada sollozo. ¿Cuántos momentos como este había ignorado, protegido por su estatus y su indiferencia? ¿Y qué pasaría si finalmente decidiera ver? Las siguientes palabras redefinirían sus vidas. Pero en ese instante suspendido, antes del consuelo, antes de la confrontación, resonó una sola pregunta. Cuando se arrebata la dignidad, ¿qué significa realmente ser visto? ¿Alguna vez te has sentido invisible en un mundo que te ve a través de ti? ¿O has presenciado un encuentro que cambió el curso de la vida de alguien, y la tuya, para siempre? Comparte tus historias a continuación. Tu voz podría ser la siguiente chispa en este viaje que se está desarrollando. La sala de descanso siempre fue el refugio de Lucía. Un limbo silencioso, iluminado por fluorescentes, suspendido entre pisos de trabajo invisible y pasillos resonantes. Pero esa noche, era un santuario vulnerado por un dolor demasiado intenso para ocultarlo. Se desplomó en una silla, con los hombros encorvados sobre las manos temblorosas, enfundadas en guantes amarillos aún perfumados con lejía, mientras la humillación se le escapaba del pecho en sollozos silenciosos. La mancha de café recién hecho en su desteñido uniforme turquesa no era nada comparada con la escaldadura dejada por las palabras de Ruiz y la risa de los hombres con trajes impecables. ¿Cuántos años había sobrevivido transformando el dolor en silencio? 5 años, tragándose el orgullo, insensibilizándose a la indiferencia y a las bromas maliciosas, a las largas caminatas bajo la lluvia y a las hirientes reprimendas por estándares que a nadie le importaba si cumplía. 5 años aprendiendo que, por mucho que trabajara, permanecería invisible, un fantasma merodeando entre las puertas de las oficinas, limpiando los desastres ajenos. Sin embargo, esa noche algo en su interior se quebró. La traición se apoderó de ella, no solo de la crueldad de Ruiz, sino del mundo mismo, un mundo que exigía su presencia solo para borrar su existencia. Por primera vez, murmuró en voz alta su miedo secreto. ¿Por qué me tratan como si fuera invisible? Su voz tembló, impregnada de agotamiento y una crudeza que ya no podía ocultar. Mientras las palabras flotaban en el aire, la puerta de la sala de descanso se abrió con un crujido. Javier Saldívar, dueño del imperio cuyo nombre brillaba en el cristal del espejo, había venido simplemente a tomar un café nocturno. Nunca se quedaba hasta tarde. Nunca cruzaba los pasillos de servicio. Pero esa noche, el dolor de Lucía lo dejó clavado en el umbral. El tiempo se detuvo. Al otro lado de esa humilde partición, las certezas calculadas del mundo de Javier se desvanecieron. Observó a Lucía, su dignidad hecha pedazos, su serenidad derritiéndose en un dolor líquido, y algo innombrable se retorció en su interior. La culpa, fría y desconocida, corroía su instinto de mando y reparación. Anhelaba refugiarse tras su armadura de poder, pero se sintió hipnotizado por la visión de una herida humana que nunca había visto realmente. Una tormenta se desató en ambos. Ira, vergüenza y una empatía innegable. Para Lucía, fue la amarga colisión entre la autoestima y la indiferencia sistémica. Para Javier, fue un despertar, la dolorosa constatación de que su imperio de estadísticas y contratos estaba en manos de personas que nunca se había molestado en conocer. Entró con voz tensa pero amable, y sus miradas finalmente se cruzaron. No como jefe y empleado, ni como símbolo y sirviente, sino como dos almas varadas en mundos opuestos que, por un instante, se superpusieron. Lucía retrocedió, preparándose para el juicio o la destitución. En cambio, Javier preguntó, ¿estás bien? Una pregunta tan simple, pero que quebró las últimas defensas de Lucía. Se obligó a responder,
temblorosa pero honesta, con su agonía aflorando en cada sílaba. Javier escuchó, atónito al comprender que la crueldad que sufría no era accidental, sino consecuencia de la indiferencia que él había permitido, una cultura que él había construido. Una compleja red de emociones se extendía bajo la frágil compostura de Lucía, ira por su impotencia, vergüenza por su vulnerabilidad, pero también un tenaz atisbo de orgullo que se negaba a dejarla quebrar por completo. Cuando Javier se disculpó de verdad. No fue solo un arrepentimiento corporativo. Fue un profundo reconocimiento personal de su valía. Para Lucía, fue la primera vez en años que alguien la miraba sin juzgarla. Para Javier, fue la primera vez que vio la persona detrás del uniforme. Se instaló un nuevo silencio, no cargado de incomodidad, sino de algo más cercano al respeto, un dolor mutuo, tal vez, el primer temblor del cambio. Con la amable promesa de arreglar las cosas, Javier se marchó, atormentado no por los negocios nocturnos, sino por la mirada atormentada de una mujer sometida a un mundo que debería haberla protegido. Lucía permaneció sola un largo rato, dejando que sus palabras se asentaran en las grietas dejadas por años de invisibilidad. Salió de la sala de descanso transformada, dolorida, cautelosa, pero de alguna manera, bajo el dolor, percibía que las reglas de su mundo habían cambiado ligeramente. ¿Podría alguien verla realmente? ¿Sería posible que la dignidad, una vez despojada, pudiera ser recuperada? Esa noche, la esperanza y la incertidumbre se apoderó de Lucía y Javier al regresar a sus vidas separadas. Ninguno lo sabía aún, pero la colisión de sus mundos ya había puesto en marcha su destino. ¿Qué habrías hecho si estuvieras en el lugar de Lucía? ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible en tu propia historia? Comparte tu opinión a continuación. Las conversaciones más difíciles suelen ser las que lo cambian todo. Al amanecer, nuevas preguntas y viejas heridas persistían, listas para la confrontación, la justicia y la posibilidad de redención. El siguiente capítulo comenzaría con acción, y ni Lucía ni Javier volverían a ser los mismos. La oficina de Javier se sentía más fría de lo habitual esa mañana, el caos de la ciudad amortiguado tras un grueso cristal. Pero ni siquiera las paredes de su imperio podían ocultar el recuerdo de la voz temblorosa de Lucía. Mientras revisaba los informes, las cifras se difuminaban ante sus ojos. Ganancias, proyecciones, gráficos, todo carente de significado junto a la imagen desgarradora de una mujer cuya dignidad había sido destrozada en su nombre. Se encontró mirando la lista del personal de limpieza, buscando historias tras los nombres, y por primera vez notó las minuciosas anotaciones. Horas extras, cambios de turno, bajas por enfermedad mínimas. Personas invisibles que sostenían un mundo visible. La vergüenza que lo embargaba era tan desconocida como implacable. Llamó a Roberto, su director de recursos humanos de confianza, y le hizo preguntas más agudas que de costumbre. ¿Qué protocolos existen para proteger a los trabajadores contratados? ¿Cómo se gestionan realmente las quejas? Escuchó no como jefe, sino como acusado. Abajo, Lucía fregaba los suelos de mármol. El dolor de sus brazos se veía eclipsado por el miedo que le retorcía las entrañas. Cada nuevo paso en el pasillo le hacía dar vueltas la cabeza. ¿Habría hablado fuera de lugar la noche anterior? ¿Habría consecuencias por revelar la verdad? La traición la escocía, no solo por la crueldad de Ruiz, sino por la indiferencia del mundo, y ahora por su propio miedo a la esperanza. Cada mirada de un colega la sentía cargada, cada conversación susurrada, una posible advertencia. La posibilidad de cambio brillaba en su pecho como un secreto, peligroso y emocionante a la vez. Más tarde, convocada al piso 50, la sede del poder que solo había vislumbrado a lo lejos, Lucía se quedó sin aliento. Suelos pulidos. Aroma a colonia cara. Recepcionistas con sonrisas forzadas. Nada en sus 5 años de trabajo invisible la había preparado para esto. Cuando Javier la recibió, no se quedó detrás de su escritorio, sino que la recibió en la puerta con una mirada dulce pero atenta. Gracias por venir, Lucía. Lo que pasó ayer estuvo mal. No fue un acto aislado, fue síntoma de algo más profundo. Debí haberlo visto antes. La tensión en la sala era palpable, un choque entre el viejo orden y la frágil promesa de algo diferente. El instinto de Lucía fue desviar la atención, hacerse pequeña, decir que no importaba. Sin embargo, la mirada de Javier la inmovilizó, esperando, casi como si su voz ahora fuera lo más importante. Con voz temblorosa, relató la verdad con todo lujo de detalles. El café derramado, las risas, la vergüenza, los años de pequeños desaires y grandes humillaciones. Javier escuchaba,
y las líneas de mando en su rostro se intensificaban con cada palabra. Admitió su culpa, que la cultura del silencio y la indiferencia se había construido, capa por capa, sobre cada victoria en la junta directiva, cada bonificación, cada abuso ignorado. La brillante reputación del imperio se sustentaba en el cansancio y la humillación de personas como Lucía. Por una vez, la acción no se materializó en órdenes a gritos ni acuerdos, sino con una determinación silenciosa y firme. Javier convocó a los jefes de departamento y al Departamento de Recursos Humanos, exigiendo una auditoría de las condiciones laborales, no solo para asegurar el cumplimiento legal, sino también la dignidad humana. Insistió en escuchar las historias de otros trabajadores. Un desfile de confesiones y lágrimas que hacía tiempo que no se escuchaban. Lucía observaba estos cambios con una mezcla de asombro, sospecha y orgullo reticente. Cuando Javier le ofreció un nuevo puesto, coordinadora de bienestar laboral, sintió como si hubiera pisado un abismo. ¿Por qué yo?, preguntó, con la sospecha y la esperanza debatiéndose en sus ojos. Porque tú ves lo que yo no puedo. Porque conoces el precio de la invisibilidad, respondió él. El gesto fue valiente, pero frágil, y amenazó la tranquilidad de quienes prosperaban en silencio. Se corrió la voz. Algunos celebraron, secretamente agradecidos, abiertamente esperanzados. Otros, como Ruiz o Gabriela en relaciones públicas, se enfurecieron, cuestionando los motivos de Javier y cotilleando sobre la presunción de Lucía. Y aún así, bajo todo aquello, latía la inquietante certeza de que cambiar las reglas requeriría más que una nueva política. Requeriría Valencia. De Javier, de Lucía, de todos los que habían aprendido a sobrevivir con migajas de respeto. A medida que el día se desvanecía, Javier se quedaba en su ventana observando el bullicio de la ciudad, mientras Lucía volvía a casa en autobús con la carpeta que guardaba su futuro en la mano. Ambos se preguntaban, ¿podría la confianza rota recuperarse alguna vez? ¿Podría un acto de reconocimiento tener un efecto multiplicador y transformar algo más grande? Sin embargo, en medio del dolor y la incertidumbre, una semilla de determinación creció en ambos. Para Lucía, el dolor de la traición fue dando paso poco a poco a la determinación de la autoestima. Para Javier, la conciencia se había convertido en una llamada a la acción tan urgente como cualquier crisis empresarial. Pero la transformación apenas comenzaba. Después vendría la confrontación de Lucía con viejas dudas y nuevas responsabilidades. El capítulo más difícil hasta la fecha, donde el miedo a no pertenecer se enfrentó a la esperanza de construir un mundo mejor desde dentro. Lucía se encontraba frente a las puertas de espejo del ascensor, con su nueva credencial cálida contra el pecho. Sin embargo, el peso desconocido que cubría sus hombros no era solo el blazer a medida. Era el peso de nuevas expectativas y el desafío silencioso inscrito en cada mirada fugaz. 5 años de mimetizarse con las sombras de las paredes la habían entrenado para ser invisible. Ahora, cada paso en las plantas ejecutivas la hacía hipervisible. Sus inseguridades se magnificaban bajo miradas escrutadoras. Los primeros días fueron un torbellino de procedimientos y políticas. Roberto, de Recursos Humanos, era amable pero enérgico, dibujando recuadros en pizarras blancas y entregándole carpetas gruesas con el logo de la empresa. Recuerda, Lucía, tú eres el puente. Confían en ti porque has vivido ambas experiencias. Sin embargo, sus palabras, por bien intencionadas que fueran, no pudieron acallar el coro de dudas que rugían en su mente. ¿Podría realmente hacerlo, o su pasado la definiría y la limitaría para siempre? Sus antiguos compañeros la miraban con sentimientos encontrados, algunos con orgullo y susurros de ánimo en los pasillos de servicio, otros con envidia o recelo. Patricia, la supervisora, dejó caer con frialdad un portapapeles sobre el nuevo escritorio de Lucía. No todo el mundo cree que te mereces esto. Solo recuerda de dónde vienes. Las palabras le dolieron, un recordatorio de que subir un solo peldaño significaba arriesgarse a perder el contacto con los de abajo. Aún así, Lucía luchaba por demostrar, tanto a los demás como a sí misma, que pertenecía. Se quedaba hasta tarde, aprendía la jerga corporativa a la luz de las velas, con la vista cansada revisando hojas de Excel y normas que jamás imaginó que regirían sus días. Las sesiones de entrenamiento eran una prueba de resistencia. Rostros con trajes impecables, asintiendo con lástima o con desafío, poniendo a prueba al forastero a cada paso. Cada error, un término olvidado, un protocolo malinterpretado, se sentía como un veredicto. En su interior, se desataba una guerra entre su antiguo yo y el que estaba forjando.
La gratitud por la oportunidad se enfrentaba a un profundo miedo a ser expuesta. El síndrome del impostor se apoderó de ella en las horas de silencio. Javier la veía de verdad, o solo al símbolo en el que se había convertido. La estaban poniendo a prueba, preparada para el fracaso tras el cristal pulido y las sonrisas educadas. Sin embargo, la resiliencia era innata. Lucía encontró apoyos inesperados. Claudia, de recepción, le pasó notas con consejos prácticos entre las impresiones. Incluso algunos conserjes le dieron palmaditas en la espalda cuando nadie la veía. Durante una tensa reunión, un ejecutivo descartó su propuesta basada en datos para equipos de limpieza ergonómicos, hasta que un aliado la apoyó discretamente, convirtiendo el sarcasmo en una seria consideración. Pequeñas victorias, pero suficientes para avivar la esperanza. En todo momento, Javier cumplió su promesa, ofreciéndole orientación en momentos de duda, pero conteniéndose lo justo para que ella encontrara el equilibrio. Una tarde, mientras ella se quedaba en su oficina, la encontró encorvada sobre los manuales, con los ojos llenos de cansancio. Tienes derecho a luchar, Lucía. La fuerza no es no decaer nunca, es levantarse, aprender y negarse a desaparecer. Sus palabras no disiparon su miedo, pero le dieron contexto. Una señal de que no tenía que renunciar a lo más vital de sí misma para liderar. A veces, el dolor y el aislamiento eran insoportables. Extrañaba la camaradería de su equipo de limpieza, la simplicidad de las tareas que no exigían introspección. Pero cada día que enfrentaba microagresiones o resistencia abierta, crecía. No solo se volvía más fuerte, sino más perspicaz. La ira por ser subestimada se transformó poco a poco en una determinación silenciosa. No lideraría por imitación, sino por autenticidad, sentando un precedente para otros que algún día podrían ascender. Cuando los resultados de su primer proyecto, calendarios revisados y nuevo equipo de seguridad, se implementaron con éxito, no fue solo un triunfo político. Fue la validación de la historia silenciosa que ella transmitía, que quienes estaban en la base sabían más de lo que nadie creía y podían construir un mundo mejor si se les daba la oportunidad. Mientras Lucía bajaba en el ascensor esa noche, su reflejo mostró a una mujer que todavía luchaba contra la incertidumbre, pero también a alguien transformado, más sabio, más fuerte y claramente visible. Más adelante, la esperaban las brillantes luces de una gala corporativa, una noche que prometía tanto ceremonia como confrontación. Para Lucía, sería la siguiente prueba, una etapa donde la aceptación y la autoestima se pondrían a prueba de nuevo bajo las luces de las lámparas y las dudas susurradas. Su ascenso no había terminado. La verdadera prueba, de valentía, de pertenencia, estaba a punto de comenzar. El vestíbulo dorado del hotel resplandecía con candelabros y una nerviosa anticipación cuando Lucía bajó del coche, con el vestido azul medianoche aferrado a su incertidumbre. Cada paso sobre la lujosa alfombra se sentía pesado, sus tacones demasiado nuevos, su propio reflejo en las puertas de espejo demasiado extraño. La gala se extendía ante ella como un escenario para la vida de otra persona, y luchó contra el impulso de darse la vuelta y salir corriendo a la noche. Dentro, risas silenciosas y el tintineo de cristales marcaban las divisiones que había superado. Rostros enmarcados en joyas y cuellos planchados se giraron, curiosos, educados, escrutadores. Se sintió desnuda, expuesta bajo 1000 palabras no dichas. ¿Quién es? ¿Por qué está aquí? Javier la recibió justo al otro lado del umbral, con una sonrisa cálida, pero con un matiz de nerviosismo. «Eres perfecta», susurró, y por un instante, el mundo se redujo al círculo seguro de su mano, suavemente curvada en su cintura. Pero la seguridad fue fugaz. Los ejecutivos se agrupaban cerca, interrumpiendo sus conversaciones al observar a la inusual invitada del brazo de Javier. El ambiente se densificó con rivalidad y especulación. La voz del maestro de ceremonias resonó en el salón, pero los pensamientos de Lucía rugieron con más fuerza. Cada regla de etiqueta memorizada, cada recuerdo desvanecido de invisibilidad que parecía brillar de nuevo entre la multitud iluminada por la luz dorada. Los ojos de Gabriela se encontraron con los de ella al otro lado del salón, impasibles y penetrantes, un silencioso recordatorio de cada barrera que Lucía aún enfrentaba. Gabriela se acercó, con la serenidad perfecta, sus palabras suaves como la seda y el doble de frías. «Lucía, precioso vestido. No esperaba verte aquí entre los inversores. Menuda adaptation, me imagino». La sonrisa era frágil. Lucía logró una respuesta firme, pero el intercambio la dejó expuesta. Una intrusa en un mundo diseñado para resistir su presencia.
La cena transcurrió en un torbellino de forzada cortesía, interrumpida por momentos de esperanza. Una conversación tentativa con la esposa de un ejecutivo. Unas palabras de aliento del contador de la empresa, manos ligeramente temblorosas al encontrar el tenedor correcto. En medio del escrutinio, la mayor batalla de Lucía se libraba en su interior. Su lucha por negarse a desaparecer, por ser más que un símbolo junto al jefe. Las miradas, los murmullos, nada le dolía tanto como su propio miedo a quedarse corto. Encontró refugio en un rincón sombrío, recuperándose, anhelando la tranquilidad de las risas compartidas en los pasillos de servicio. Javier apareció a su lado, escuchándola sin juzgarla mientras expresaba sus dudas. No me ven, en realidad. Solo en quien temen que me convierta. Le tomó las manos entre las suyas. Pero yo te veo. Y estoy orgulloso de estar a tu lado, sin importar quién me esté mirando. La orquesta empezó a bailar y Javier la condujo a la pista. El momento se sintió increíblemente íntimo, un silencio en medio del espectáculo. La guió con suavidad. Sus movimientos eran un acto de silencioso desafío. Por primera vez esa noche, Lucía se sentía como en casa. Pero la adversidad acechaba. La mirada fulminante de Gabriela, los aplausos forzados, Javier la llamó para atender a los donantes, dejando a Lucía sola en el mar de galas. Se retiró a la terraza, bañada por las luces de la ciudad, respirando lentamente. La fuerza la invadió al recordar la solidaridad del personal de limpieza, los cambios que su esfuerzo había provocado. Sola, Lucía enfrentó la suma de su lucha, el dolor de no pertenecer, el orgullo de sobrevivir, la nueva esperanza. Fue allí, bajo el cielo abierto, donde Javier la reencontró, compartiendo palabras despreocupadas sobre el miedo, sobre ser un extraño incluso cuando parece que uno manda. Desde el salón de baile llegaba música nueva y un suave rumor de conversaciones. Lucía se irguió. La confianza ganada con esfuerzo en su trayectoria se posó sobre sus hombros como un manto. Se giró hacia el público, sin disculparse ni desafiar, decidida a ocupar su espacio. Esta ya no era la historia de nadie más, era la suya. La gala corporativa la había despojado, la había desafiado, pero también había forjado un nuevo sentido de valía a partir de viejas heridas. Mientras ella y Javier regresaban al interior, Lucía supo que la mayor transformación no vendría de la aceptación de los demás, sino de aprender a mantenerse firme en su propia verdad, sin importar dónde estuviera o quién la estuviera mirando. El vestíbulo del hotel resplandecía con una luz dorada, una jungla de impecables candelabros de cristal y una ambición nerviosa. Lucía descendió del sedán negro, aferrada a un bolso de noche prestado. La elegante tela de su vestido de medianoche parecía a la vez una armadura y un disfraz. Cada detalle había sido elegido para ella, por quienes creían que el vestido o los zapatos adecuados podrían, de alguna manera, colarla sin ser notada en un mundo construido para excluirla. Pero nada disimulaba el temblor en sus manos ni la oleada de dudas en su corazón. Dentro, las mandíbulas se apretaron y las voces se apagaron al entrar. Ejecutivos y donantes, con risas afiladas como diamantes, la seguían con una mezcla de curiosidad y frágil cortesía. ¿Quién es ella para caminar junto a Javier Saldívar? ¿Es un símbolo? ¿Su proyecto? ¿Su error? Las miradas se posaron en ella, algunas con intriga, otras con una hostilidad velada que dolía más que la crueldad pura y simple. Javier la recibió en la entrada del salón, su brazo como un salvavidas. «Mereces estar aquí tanto como cualquiera», susurró, su voz dirigida solo a ella. Pero ni siquiera su protección pudo silenciar los temblores de tensión que ya se cernían sobre la noche. Lucía sintió la mirada fría y evaluadora de Gabriela desde el otro lado de la sala, como si sopesara su valía y la encontrara insuficiente antes de pronunciar una sola palabra. Gabriela se acercó, elegante, serena, perforando la frágil confianza de Lucía con una sonrisa perfecta. «Tu vestido es precioso. Encajas casi a la perfección». El cumplido fue una cuchilla, delicado y preciso. Lucía le devolvió la sonrisa, negándose a inmutarse, pero por dentro, la inseguridad la carcomía. La cena fue un mar de conversaciones que Lucía apenas entendía: economía, fusiones, viajes por el mundo. Se preocupaba por cada gesto y palabra, con las reglas invisibles e inflexibles. Javier, siempre cerca, le hacía sutiles gestos de aliento. Sin embargo, cada mirada de Gabriela o de los demás ejecutivos la devolvía a la incómoda situación de forastera. Llegó el momento culminante, o la prueba más difícil, de la noche, el baile. Una música suave inundó el salón, y Javier la condujo afuera, observando cada paso, poniendo a prueba cada movimiento.
Por unos instantes, el miedo y la expectación se desvanecieron. El mundo se contrajo hasta que solo quedó la calidez de su mano en su espalda, el ritmo constante de su respiración. Se sintió vista, realmente vista, pero el eco del ridículo y el escrutinio persistía en el perímetro. Entonces, al terminar la canción, la realidad lo inundó. Gabriela reapareció, enredando su brazo con el de Javier, alejándolo con el pretexto de las presentaciones. Dejada en la pista de baile, Lucía se sintió repentinamente expuesta, como un foco sobre cada duda e inseguridad. Los aplausos se sintieron distantes y vacíos. Buscando refugio, Lucía se deslizó al balcón. El aire fresco de la noche aliviaba sus mejillas ardiendo. Sola sobre la ciudad, recordaba la camaradería de tiempos más sencillos, la risa desafiante que compartía con su equipo de limpieza. Contra el horizonte brillante, se preguntó, ¿su viaje le había aportado algo real o simplemente había cambiado una soledad por otra? Javier le encontró allí. Su serenidad se desmoronaba con cada palabra vulnerable que intercambiaban. Nunca supe lo fácil que era para gente como yo ignorar el dolor de quienes nos sostienen, admitió, con la culpa a flor de piel. Lucía se permitió ser honesta. Toda mi vida he soñado con ser vista. Esta noche me veo con más claridad en los lugares que creía haber dejado atrás. Sin embargo, entre la confesión y la resolución, Lucía sintió un cambio en su interior. La vergüenza y el miedo ya no reinaban. El orgullo por haber sobrevivido brillaba con fuerza. Regresó al salón de baile, con una leve sonrisa que saludó tanto a curiosos como a hostiles. Ocupó su lugar junto a Javier. Indecisa, imperfecta, pero innegablemente ella misma. La noche terminó con promesas e incertidumbre, pero Lucía había cambiado. Los muros que la habían mantenido alejada no se habían derrumbado, pero su valentía había encontrado grietas en sus cimientos. En su interior, una nueva determinación comenzó a crecer. La determinación no solo de sobrevivir, sino de liderar, de pertenecer y de transformar el mundo que una vez la había considerado invisible. Y así, a medida que la noche se desvanecía y nuevos desafíos surgían más allá del brillo y los aplausos, Lucía dio un paso hacia el siguiente capítulo. Ya no era solo una forastera, sino una mujer forjando su propio legado, una elección valiente a la vez. Los vientos del cambio rara vez soplan sin resistencia. Para Lucía, el liderazgo no fue el triunfo que el mundo imaginaba, fue una lucha diaria entre nervios expuestos y viejas costumbres obstinadas. Al regresar a casa después de largas jornadas en su modesto apartamento, contemplaba las luces de la ciudad y se preguntaba si su influencia, tan duramente ganada, tan frágil, perduraría más allá de sus propios esfuerzos. Dentro de la empresa, las victorias a menudo se veían atenuadas por un escepticismo subyacente. Sus iniciativas, mejores horarios, equipos ergonómicos, nuevas áreas de descanso. No solo eran cifras para los ejecutivos, sino un salvavidas para docenas de personas que alguna vez estuvieron en su lugar. Sin embargo, cada éxito desataba nuevas rondas de acusaciones susurradas. Algunos decían que había olvidado su lugar, otros insinuaban que era simplemente una marioneta de Javier, y que sus avances eran una fachada que ocultaba techos invisibles. El escozor era más agudo en los amigos que se habían vuelto cautelosos, como Patricia, ahora atrapada entre los recuerdos de la lucha compartida y la envidia por la que había escapado. Las reuniones se convirtieron en campos de batalla. Lucía, preparada y decidida, enfrentó la resistencia de la junta directiva, donde los gerentes de la vieja guardia dudaban del valor de invertir en la dignidad de los trabajadores. Contrarrestó la fría lógica con datos obtenidos con esfuerzo. El ausentismo se redujo a la mitad, la moral subió, las lesiones menores disminuyeron. Pero en el silencio después de cada presentación, escuchó lo que no se decía. ¿Se desvanecería su progreso cuando ella se fuera? ¿El cambio era más que su historia? Entre acusaciones y alianzas, Lucía se aferró a su propósito. Sus noches pertenecían a los libros de texto y apuntes, mientras luchaba contra la rutina de la escuela nocturna. La duda la acechaba. ¿Seguiría siendo auténtica o solo un traje más? Cuando el agotamiento la amenazaba, recordaba a las mujeres en el autobús matutino, sus voces alzándose por encima del cansancio en chistes y canciones. Una esperanza inagotable la impulsaba a seguir adelante. Este trabajo era más que su propio ascenso. Era una forma de anclar el cambio más allá de sí misma. La perseverancia tuvo repercusiones. Recursos Humanos comenzó a citar su programa piloto como modelo. Un conserje llamado Ernesto, antes escéptico, le agradeció discretamente por haberle permitido asistir a la graduación de su hija.
La fundación con la que ella y Javier soñaban juntos, que antes era solo una visión, se hizo realidad, ofreciendo becas, ayuda de emergencia y un atisbo de movilidad para quienes habían quedado excluidos durante mucho tiempo. Y aún así, la oposición surgió. Gabriela, nunca una enemiga abierta, pero siempre serena, presionó contra la expansión del alcance de Lucía, advirtiendo que un exceso de idealismo podría amenazar la reputación de la empresa. Lucía aprendió a ceder terreno con mesura, pero no a rendirse. Los momentos más difíciles llegaron cuando dudó de sí misma, sintiéndose a la deriva, demasiado ambiciosa para su antiguo círculo, demasiado inculta para el nuevo. Cada vez, Javier le recordaba, en voz baja, sin ayuda, que un cambio sistémico requería incomodidad. No se puede remendar una tela sin tirar de algunos hilos, le dijo con dulzura una noche mientras contemplaban la ciudad, tomados de la mano. No eres responsable de ser amada, solo de hacer lo correcto. Tomó tiempo, pequeños logros y cientos de historias desconocidas. Pero poco a poco, la cultura cambió. Los trabajadores empezaron a hablar por sí mismos, los pequeños gestos de respeto se convirtieron en un hábito. Lucía lo vio en la capacitación de los nuevos empleados, en las notas de agradecimiento que se dejaban en las salas de descanso, en la forma en que las miradas se cruzaron con las suyas, por fin, con respeto en lugar de evasión. De vez en cuando, la soledad resurgió. Un comentario cruel, otra puerta cerrada. Pero Lucía, puesta a prueba y transformada, enfrentó cada desafío como prueba de que el trabajo importaba. Aprendió que el triunfo nunca es definitivo, la pérdida tampoco. El verdadero legado no se medía en políticas ni beneficios, sino en la dignidad invisible restaurada a vidas que habían cambiado silenciosamente. Al acercarse una nueva gala, esta vez con Lucía al mando, se preparó para las inevitables dudas, tanto externas como internas. Pero también percibió un cambio profundo, el lento giro de una institución hacia la luz. Comprendió que el cambio nunca es propiedad de una sola persona. Al final, se extiende, se multiplica y perdura gracias al coraje de quienes se atreven a emprender. El siguiente capítulo albergaría sueños aún más grandes, familia, legado y un mundo donde la invisibilidad daría paso gradualmente al reconocimiento. Lucía ya no solo se estaba construyendo un lugar para sí misma, estaba creando un espacio para todos los que se atrevieran a aspirar a más. La luz primaveral se filtraba por los amplios ventanales del apartamento de Javier y Lucía, pintando de un suave dorado las paredes que ahora resonaban con la risa de una niña, brillante e ilimitada. En el centro de la sala, Lucía se arrodilló para atar los cordones de sus zapatos, con el corazón latiendo con fuerza de incredulidad al ver lo lejos que había llegado, de los solitarios viajes en autobús en la oscuridad a esto. Pertenencia, amor, una familia que antes solo había imaginado desde lejos. Su hija, Sofía, tenía la mirada de su padre, inquisitiva, curiosa e inquebrantable. Se detuvo a mitad de un giro y exclamó, «Mamá, mírame». Ese grito, tan simple, atravesó cada vieja herida, un milagro diario, ¿me ven? Sin embargo, bajo las alegrías cotidianas, Lucía se sentía atormentada por recuerdos que aún afloraban como moretones. Las risas a sus espaldas, el frío retraimiento de Patricia, las noches en las que creía que la felicidad era para otros. Un escalofrío le invadió al observar a Javier desde la ventana, con el teléfono pegado a la oreja, sus palabras ásperas por el peso de los negocios y la reputación. Por mucho que hubieran construido juntos, sus mundos a veces los separaban, por la costumbre, por las expectativas, por la vieja sospecha de que su lugar allí era condicional, aún en prueba. El día de la celebración del tercer aniversario de la fundación, todas las emociones estaban a flor de piel. Su casa se llenó de gente, amigos, antiguos rivales, familiares recelosos y orgullosos. Lucía captó fragmentos de conversación. «Lo ha cambiado todo», susurró con asombro. En el fondo, sigue siendo una forastera, con escepticismo. Durante la cena, Javier se levantó para hablar, con una voz inesperadamente áspera. «Cuando conocí a Lucía, mi mundo se basaba en el orgullo y la distancia. Ella me enseñó el coraje de la humildad. Hoy, nuestra familia, nuestro trabajo, consiste en asegurarnos de que nadie pierda su dignidad solo para sobrevivir». La miró a los ojos por encima de la mesa, un salvavidas que calmó sus manos temblorosas. Pero incluso ese momento se vio sacudido por sombras. La broma sarcástica de una prima sobre los finales de cuento de hadas, la fría felicitación de Gabriela durante el postre, la queja de una vecina de que demasiado cambio podía ser peligroso.
Lucía se quedó de pie junto al fregadero de la cocina después, su reflejo borroso por lágrimas de rabia y fatiga. Viejas verdades la carcomían, la traición de aquellos a quienes anhelaba impresionar, un dolor que el éxito no podía borrar. Aún así, recordaba la noche en que aceptó la mano de Javier, su promesa a sí misma, nunca dejar que el miedo ni la duda fueran el final de su historia. Más tarde, en el tranquilo balcón, encontró a Javier meciendo a Sofía bajo un cielo azul marino. Abrazó a Lucía y, por un instante, el ruido de la ciudad se desvaneció, dejando solo el ritmo íntimo de la respiración, de la confianza reconstruida día a día. ¿Te arrepientes?, susurró ella, preguntándole todo y nada. Él le dio un beso en la frente. Cada herida nos trajo aquí. El amor nació de lo que sobrevivimos, no de lo fácil. Sus miradas se cruzaron, dos luchadores, marcados y agradecidos, tras haber forjado un nuevo mundo a partir de viejas fracturas. El legado, murmuró Javier, no es un edificio ni un fondo. Es ella. Señaló con la cabeza a su hija dormida. Y es cada historia que nos atrevemos a contar, que nunca se suponía que se contaría. Al acercarse el amanecer, el corazón de Lucía se tranquilizó. Pensó en las mujeres que aún limpiaban oficinas silenciosas, en los niños en autobuses distantes. Mirando a Sofía, prometió, nunca tendrás que elegir entre ser vista y ser auténtica. Su legado fue este. Transformar el dolor en esperanza. Nunca olvidar lo invisible para que nadie más tuviera que soportar esas sombras solo. Se ha forjado tu propio legado a partir de momentos de dolor o de la decisión de arriesgar el amor por la certeza. Si pudieras escribir el próximo capítulo de tu familia, ¿qué dirías? Comparte tu sueño de pertenecer, de ser visto, abajo, porque toda historia, sin importar dónde comience, merece encontrar su luz. Y en algún lugar del silencio previo al amanecer, Lucía comprendió. Su historia no había terminado con la victoria, sino que solo había comenzado con el perdón. Mañana resurgiría, madre, líder, sobreviviente y, sobre todo, finalmente, ella misma. ¿Cómo te hizo sentir la experiencia de Lucía? ¿Alguna vez has enfrentado momentos en los que tuviste que luchar para ser visto o defender lo correcto incluso cuando era difícil? Comparte tu historia abajo o dinos qué parte de la experiencia de Lucía y Javier te conmovió más. Si crees en el poder de la dignidad, la resiliencia y la esperanza, deja un comentario, dale a me gusta o comparte este vídeo con alguien que necesite saber que no es invisible. Tu voz podría inspirar el siguiente capítulo en la historia de alguien más. ¿Qué harías si fueras Lucía o Javier? Hablamos en los comentarios.